Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Fuera la primera vez. Y fíjense que, bueno, ya tiene dos semanas, 3 semanas que el pastor me encargó la palabra del día de hoy. Y normalmente en estos días de lo que se habla es de dar gracias. Y bueno, yo creo que no nada más tendría que ser hoy. Las gracias las tenemos que dar todos los días, desde que nos levantamos, desde que amanecemos. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar vivos. Y porque tenemos una familia, porque tenemos hijos, tenemos un hogar, tenemos alimento en nuestra mesa. Y yo le decía, Señor, dime de qué hablar. Y esta semana, con la visita de unos pastores, nos hicieron el favor de irnos a visitar a la casa. El Señor confirmó de lo que tenía que hablar. Y fíjense que estos pastores fueron los que nos dieron la oportunidad, bueno, al menos a mí, fue la primera iglesia cristiana donde llegué. Y cuando nosotros salimos de ahí, ellos nos bendijeron y nos dijeron, miren, no es necesario que ustedes estén aquí con nosotros. O sea, si ustedes quieren ir a otra iglesia a congregarse, congréguense donde ustedes quieran, pero congréguense y pónganse de acuerdo ustedes como esposos. Y nosotros los bendecimos y vayan. Y nosotros salimos de ahí de esa iglesia de Minatitlán y decidimos venirnos a Coatzacoalcos. Y ahora pues Dios nos movió para acá y aquí estamos, gracias a Dios. Y fíjense que ellos a través, movido el pastor por el Espíritu de Dios, en una ocasión me dio la oportunidad y fue la primera vez que compartí una palabra. Y por eso el tema de hoy se llama como si fuera la primera vez, porque me acordé de esa palabra. Y ellos cuando llegan a la casa, digo, bueno, Señor, ¿qué más confirmación puede estar? Si ellos están aquí y están obviamente reafirmando el llamado que nosotros tenemos. Entonces, la prédica de hoy se llama como si fuera la primera vez. Es el tercer tema de una película, Drew Barrymore con Adam Sandler. No sé, para los que les gusten las películas, es muy viejita. Pero de lo que vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar acerca de un testamento. Vamos a hablar acerca del testamento. Pero ¿quién es un testamento? ¿Qué es un testamento? ¿Alguien sabe qué es un testamento? ¿Qué es un testamento, doña Guille? Pues lo que se hace cada mes de septiembre, donde uno deja su herencia. En el mes de septiembre es el mes del testamento, ¿verdad? Creo que sale, no sé si gratis o sale un poco más económico, ¿no? Sale un poco más económico el hacer un testamento. Pero ¿qué es un testamento como tal? Plasmar la última voluntad. Plasmar la última voluntad. Bueno, vamos a hablar en términos jurídicos para que se vayan instruyendo. Gracias, abogada. Y jurídicamente un testamento es un acto jurídico por el cual una persona estipula o plasma quién o quiénes serán las personas, los herederos que podrán disponer de sus bienes, es decir, su última voluntad. Es la voluntad de una persona. Eso es un testamento. Obviamente puede ser en muchas ocasiones, y normalmente creo que así es, un testamento sirve para cuando alguien va a dejar este mundo. Cuando una persona muere, las personas a las cuales están tipificadas en este testamento pueden hacer uso de esos bienes. Y muchas veces el testamento, fíjense, es importante, es algo que yo no había notado, pero el testamento te dice mucho del tipo de persona que era. Hay personas muy con mucho dinero, millonarias, excéntricas, que cuando hacen su testamento, el testamento se lo dejan a un perro. O sea, no es a un ser humano, es un ser viviente, pero no es un ser humano, sino un perro. El perro es el heredero de toda la fortuna. Sí, claro que sí, aplica. Hay gente que así es, que deja todo su dinero a un animal. Entonces dices, bueno, esa persona se ve que tenía más amor, más afecto por un animal, por un perro, que por una persona. ¿Y qué tal esos que dejan su testamento y se van a poder hacer uso de él, pero 21 años después de que haya muerto su bisnieto?
Dices tú, oye, espérate, pues nunca lo vas a poder cobrar. Esa persona amargada nunca va a querer que otra persona pueda hacer uso de ese bien. Y ese es un testamento. Pero ¿cuál es el objetivo del testamento? Es hacer o es cumplir la voluntad de esa persona. Y si se dan cuenta, vamos a ver palabra que significa el testamento en latín y en griego. En latín es testamentum, es un medio o un instrumento, ¿sí? Viene de testamen, que es testimonio. Testimonio, fíjense bien, testamento, testimonio. Y del griego viene diateque, no se pronuncia así se escribe. ¿Cómo se pronuncia? Está súper complicado, lo escuché como 100 veces y nunca le pude atinar cómo se menciona. Pero es un pacto, un convenio o un acuerdo. Entonces, un testamento, ¿sí?, es el testimonio de la voluntad de un individuo. Si nosotros nos vamos, familia, a la Biblia nos habla de dos testamentos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No sé si me estoy explicando y pueden entender de qué es lo que vamos a hablar hoy. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que en el Antiguo Testamento se veía era antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y de lo que hablamos en el Nuevo Testamento es después de la llegada del Señor Jesucristo, a partir de que Él nace y se presenta en esta tierra con su ministerio. Amén. Bueno, ok, vamos a continuar entonces y vamos a ver en Mateo 6 de 9 al 10. Esta versículo, este libro, esta oración, yo creo que todos la sabemos, y si no deberíamos de aprendérnosla. Pero sí, la mayoría no la sabemos, nada más no nos sabemos el versículo, pero yo creo que todos nos sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Hasta con los ojos cerrados lo podemos recitar, pero es muy importante conocerlo y ojalá que un día tengamos la oportunidad de desmenuzarlo. Pero vamos a hablar del cuarto punto que se menciona en esto. Aquí era Jesús el que estaba hablando, Jesús mismo el que estaba hablando, y les estaba diciendo a sus discípulos cómo debían de orar. Es la oración modelo, y dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Primer punto, estamos reconociendo que nuestro Padre está en el cielo. Primer punto, estamos reconociendo su autoridad. Santificado sea tu nombre. Le estamos dando la santificación. Recuérdense que es 3 veces santo, ¿ok? El que sigue, el 10. Venga tu reino. ¿Qué decía la alabanza? La última alabanza que estábamos escuchando, la última oración: que se abra el cielo y que venga tu reino a esta tierra. Ahí estamos aceptando eso. Y el cuarto punto: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es algo tan fuerte lo que nosotros declaramos en el Padre Nuestro, que no logramos comprender en muchas ocasiones la oración que estamos haciendo. Y hoy vamos a ver precisamente de qué se trata esta oración, que dice aquí que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Y vamos a ver si es cierto que todos aceptamos esa voluntad. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a entregar este servicio en manos de Dios, para que sea Él y no sea la carne de todos y cada uno de nosotros los que recibamos, que se pueda abrir nuestro entendimiento y podamos comprender de qué se trata esta palabra, más allá de conocer una simple voluntad. Amén. Cierren sus ojos, por favor, si gustan, inclinen su rostro. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar vivos. Gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana, Padre, que bendiga la vida de todos y cada uno de los hijos e hijas tuyas presentes que están reunidos hoy en este lugar buscando de tu presencia. Te pedimos, Señor, que sea tu misma palabra, Señor, la que abra sus entendimientos, que abra sus ojos y que abra sus oídos espiritualmente hablando, Padre. Que puedan comprender las cosas sobrenaturales que tú puedes hacer en nuestra vida, Señor, a través de tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por todas aquellas personas que están aquí, por todas aquellas personas que vendrán y por todas aquellas personas que puedan ver, Señor, esta enseñanza en sus casas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Ok, hágase tu voluntad. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, yo lo que quiero es que nos digan, o alguien sabe qué es la voluntad. Ya hablamos de que el testamento es donde queda plasmada la voluntad
de una persona. En este caso, en los antiguos, bueno, en el Nuevo Testamento quedó plasmada la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que quiere para todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué es la voluntad? ¿Qué es voluntad? Varias veces lo hemos visto aquí, nos los han predicado. ¿Qué es la voluntad? Voluntad, ¿qué es voluntad? Es el deseo, es el anhelo de una persona que nace desde su corazón. Esa es la voluntad. Y esa es la voluntad, vamos a ver la voluntad que Dios, que Jesús quiere para todos y cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Ok? Sabemos que en Romanos 12:2, yo creo que esto también debería de ser ya de cajón. Romanos 12:1 y 2 deberíamos de aprendérnoslas, igual que Juan 3:16, que Hebreos 11:1. Ahí nos habla cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso nosotros ya lo tenemos entendido y comprendido. Pero lo que nosotros vamos a ver el día de hoy son los 3 tipos de voluntades que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver 3 puntos. Sabemos que la voluntad de Dios es que le obedezcamos, eso es lo que Él quiere. Sabemos obviamente que hagamos el bien. Lo que Él quiere básicamente es que nosotros lo aceptemos como Señor y Salvador para ser salvos. Eso es lo que Jesucristo quiere a través de la obediencia, a través de la fe y la declaración de nuestra boca. Eso yo creo que todos lo tenemos muy bien entendidos. Pero vamos a ver 3 puntos y necesito que toda su atención, por favor, toda su atención para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Amén. Amén. Punto número 1. Y los que tengan donde anotar, anoten porque esto es muy importante. Punto número 1. Lo que Dios quiere que ocurra. Lo que Dios quiere que ocurra. Y esa la denominamos voluntad preceptiva de Dios. Voluntad preceptiva de Dios. ¿Por qué preceptiva? Porque es a través de sus preceptos, de sus mandamientos. Lo que Dios quiere que ocurra, lo que Dios quiere para nosotros es lo que Él plasma en su testamento a través de sus preceptos. ¿Ok? Vamos para allá. El ejemplo más claro y sencillo que podemos encontrar en la Biblia lo encontramos en los 10 mandamientos. Que no matemos, que no adulteremos, que no mintamos, que no robemos, que no hurtemos, que respetemos a nuestros padres, a nuestra madre y a Dios mismo. Esos son los 10 mandamientos. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ok. Pero si nosotros nos vamos, eso está en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, Jesucristo estableció 2 mandamientos encima, o resumió 2 mandamientos. ¿Cuáles son? El primero es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el más importante. Pero hay otro mandamiento que dejó, que dice que no es mayor aún que el otro, que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el otro mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es correcto. Esa es la voluntad preceptiva de Dios a través de sus preceptos. Lo que Él quiere que ocurra. Lo que Él quiere que ocurra. ¿Ok? Eso donde lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en Mateo, el capítulo 22, versículos 37 y versículos 39. Ama al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Es decir, con todo absolutamente. Es lo que Jesús responde. Y el otro, el 39, bueno, que el 38, ese es el primero y el más importante. Y el otro, el segundo se parece al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un ejemplo muy claro. Vamos a ver otro ejemplo muy claro de la voluntad preceptiva de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Es la santificación. Eso es lo que Dios quiere. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Ese es un mandamiento que Él nos da. Pero si nosotros, familia, por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia. Si nosotros tenemos algún problema con la inmoralidad sexual, tenemos que buscar en la Biblia y ahí vamos a encontrar. Y ahí nos dice lo que Dios quiere que ocurra para nosotros. Si nosotros mentimos, vamos a buscar en la Biblia. Por eso es importante que leamos la Biblia, que tengamos esa comunión con Dios. Si nosotros
En mi caso, que bebía excesivamente, bueno, ese es el problema que yo tenía que buscar en la Biblia de qué habla. ¿Cuál es mi problema? Nosotros podemos encontrar en la Biblia para saber si es bueno o si es malo. Pero esto nos lleva de la mano a la segunda voluntad de Dios. La primera voluntad es lo que Dios quiere que ocurra. Y esa es la voluntad preceptiva. ¿Por qué preceptiva? Porque nosotros podemos leerla a través de sus preceptos, a través de sus mandamientos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esta va muy ligada de la mano con la segunda voluntad de Dios. Y es muy importante que nosotros veamos el justo valor de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en sus mandamientos cómo debemos de vivir. Es decir, como Dios manda, como normalmente nosotros decimos. Pero de ahí va ligada la segunda voluntad de Dios. Lo que Dios permite que ocurra. La primera es lo que Dios quiere que ocurra, como vivir. La segunda es lo que Dios permite que ocurra. Y esta es la voluntad, se llama permisiva, que Dios permite que suceda. Es la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué es la voluntad permisiva de Dios? Son las decisiones que nosotros tomamos. Hay un libre albedrío para todos y cada uno de nosotros. Esto lo sabemos. ¿Qué es? Dios nos da la opción de elegir como Matrix, entre la píldora azul y la píldora roja, entre hacer lo bueno y entre hacer lo malo. Un ejemplo, pues es que, vamos a poner un ejemplo en el trabajo, simplemente. Pues hay ahí por ahí algo que quedó mal puesto y pues lo van a tirar a la basura. De que lo tiren en la basura a mí me puede servir, mejor me lo llevo. Pero de repente, como en las caricaturas, está por aquí de un lado uno, ya llévatelo, no pasa nada, hombre, si nadie se está dando cuenta, además lo van a tirar, a ti te sirve más. Y por aquí por el otro lado, Lalo, no lo hagas, deja eso ahí, ¿para qué te lo vas a llevar? Eso no es correcto ante los ojos de Dios. Y del otro lado, no, hombre, ¿qué? Si Dios ni te está viendo, Dios ocupado por otro lado, por allá resolviendo problemas. Ahí ya hay un libre albedrío y hay una decisión que nosotros podemos tomar entre elegir lo bueno y elegir lo malo. ¿Y qué creen que ha pasado a través de la historia con el ser humano? Y vámonos desde el principio, con el pueblo de Dios, con el pueblo escogido de Dios, con Israel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué es lo que Dios ha querido para ellos? Dios les dice que es su único Dios, que tienen que adorarlo solo a Él y nada más que a Él. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho sus hijos? Se han desviado del camino y han caído en idolatría adorando a otros dioses. Desgraciadamente, si vemos en la Biblia, vamos a encontrar en uno y otro capítulo, en uno y otro libro, que ese ha sido el gran problema. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? La desobediencia. La desobediencia. Ese ha sido el gran problema de siempre, desde un principio, desde Adán y Eva. Dios les dijo que no hicieran algo, que comieran de todo lo que quisieran, que agarraran menos de esto. Bueno, pues como era prohibido, fue lo primero que fueron a hacer. Desobediencia. Ese realmente ha sido el pecado original que ha habido en el ser humano. La desobediencia. Y sigue habiendo desobediencia. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos y cómo lo vemos? Yo no digo que ustedes lo hagan, pero simplemente si vemos o escuchamos noticias. Simplemente ayer, desgraciadamente ayer, un primo hermano es hijo de un hermano de mi papá en la Ciudad de México. Ayer lo asesinaron, lo mataron. Yo no sé la verdad cómo esté mi tío, pero va a estar destrozado, supongo, porque era su hijo el menor, el más pequeño. Y si nos damos cuenta, pues la palabra, los mandamientos dicen no matarás, pero el ser humano sigue matando. No mentirás. Y seguimos mintiendo. No robarás, pero seguimos robando. Y probablemente no pueda ser robarte algo material. Dejemos el mundo material, pero podemos robarle la paz a otra persona. ¿Cómo? Haciéndola enojar, molestándola. Podemos robar esa paz. Maldiciendo a alguien, podemos matarle la salvación a esa persona.
Veámoslo desde el punto de vista espiritual. Recuerda, yo no me voy a cansar de hacer hincapié en esto, que hay dos mundos, uno espiritual y uno material. El material va a pasar, todo va a acabar, nuestros cuerpos, todo lo que tenemos. El espiritual, ese no va a pasar, porque esa es una vida eterna que nosotros tenemos, que es lo que andamos buscando. Veámoslo desde el punto de vista espiritual. Entonces podemos matar con nuestras palabras, con nuestras actitudes, podemos robar paz y desobedecer a las demás personas, desobedecer a nuestros padres, desobedecer a nuestros pastores. Ahí estamos cayendo en pecado. Yo veía hace unos días a mi hija, a Mari, la más chiquitita, y yo le hablaba y me decía: mande, papá, necesito que hagas esto. Sí, papá. Y yo decía: ay, Dios mío, qué bonito se siente de que a la primera le hablo, me contesta y mande. Ya no es que como antes, y le digo qué tiene que hacer y va y lo hace. ¡Hala, qué bonito! Imagínense Dios lo que ha de sentir cuando Él nos manda a hacer algo y nosotros le obedecemos. Si en lo natural sentimos bonito, ¿cómo ha de sentir Dios de parte de nosotros que le obedezcamos en sus preceptos, en sus mandamientos? Y que Él diga: ¿tienes la voluntad, Lalo, de hacer esto o no hacerlo? Que esa copa te la puedas tomar. Adelante, es tu problema. Pero tú tuviste problemas de alcoholismo. ¿Para qué la quieres? Déjalo. ¿No te dejó algo bueno? No te dejó. No te edificó. Deja de hacerlo. Así de fácil y sencillo. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Él siempre nos va a ordenar a hacer lo bueno, mas no nos va a obligar. Eso quiero que quede muy entendido. Nos va a ordenar, porque Él da órdenes a través de su palabra. En ningún momento dice, un ejemplo, ir y predicar el evangelio. Dice: oye, si quieres, si tienes tiempo, bueno, pues ve y hazlo, ¿no? Si no, pues espérate a la otra semana. Él ordena, pero nosotros está acatar esa orden. Si nosotros no la hacemos, esa es la voluntad permisiva de Dios. Y ese es el libre albedrío que nosotros tenemos. Hacerlo o no hacerlo. Jeremías 7, vamos a verlo plasmado en la Biblia. Jeremías 7, capítulo 28. El gran problema que yo siempre les he mencionado. Aquí la nación de Judá no escuchaba la voz de Dios. Desobedeció, cayó en idolatría. Y fíjense lo tremendo que es esto. Vamos a leerlo porque a mí me impacta. Miren. Entonces le dirás, aquí le estaba hablando Dios, Jehová Dios, a Jeremías. Entonces les dirás: esta es la nación que no ha obedecido la voz del Señor su Dios. Siempre chequen la D mayúscula. Ni ha aceptado su corrección. El que ama corrige. La verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. ¿El que sigue? 30 y 31. La gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, dice ahí que Dios lo detesta, porque Él sabe que lo que no está en su voluntad no es bueno, es malo. Y Él detesta lo malo. Afirma el Señor: han profanado la casa que lleva mi nombre al instalar allí sus ídolos abominables. Además construyeron el santuario pagano de Tophet en el valle de Ben Hinnom para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. Es decir, ellos estaban ofreciendo en sacrificios a sus hijos. Y nosotros hemos venido hablando por ahí de Baal y de Acera. Y ellos ofrecían, el pueblo de Judá en ese momento estaban ofreciendo a sus hijos vivos. Los quemaban vivos para ofrecerlos a esos dioses paganos o esos dioses ajenos. ¿Dónde pueden encontrar esta historia? Anoten el versículo en Ezequiel 16:20. En Ezequiel 16:20, lean Ezequiel 16, y ahí van a encontrar la confirmación de lo que les estoy diciendo. Anótenlo y léanlo, van a ver que ahí van a encontrar precisamente lo que ellos hacían. Entonces Dios nos da ese libre albedrío. Ezequiel 16:20. Ahí está, miren, Ezequiel 16:20. Tomaste también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo y los sacrificaste como alimento a esas imágenes. No te bastaron tus prostituciones. O sea, habla muy muy fuerte. Léanlo y van a ver que lo que podemos decir a veces aquí es una exhortación
de parte de Dios, no es de parte de nosotros porque no somos perfectos. Pero lo que dice la palabra de Dios, si nosotros leyéramos, en verdad que es muy, muy fuerte. Y si nosotros la tomamos, en este caso yo la tomo para mi vida, porque el primero que redarguye es a mí. Prefiero mejor caminar por el camino de Dios y como Dios manda, que como Dios no le gusta, sinceramente. Otro ejemplo que aborrece Jesús, vamos a verlo en Romanos 13:8. En Romanos 13:8 nos habla de que nosotros no tengamos deudas absolutamente con nadie. Romanos 13:8 nos habla que no tengamos deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿qué nos dice ahí? De repente nosotros agarramos los versículos de la Biblia también y los malversamos y decimos, Dios mío, pues ¿qué será? Quiero un carro nuevo, porque pues el vecino trae un carro nuevo, una camionetona preciosa y yo quiero la misma. ¿Y qué hacemos? Vamos a la agencia, vamos al banco, nos endrogamos. ¿Y ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Que nos endroguemos por adquirir un vehículo nuevo, porque el vecino, ahí entra ya el corazón. Ya lo estamos haciendo porque estamos envidiando lo que otra persona tiene. Ahí entra la envidia en nuestro corazón. Y cuando ya no la podemos pagar, ¿qué le decimos? Ya no le hablamos ni con respeto. Diosito, por favor, ayúdame a pagar esta deuda porque no, cancela toda la deuda en el nombre de... ¿Y qué te dice Dios? Que yo te mandé, yo te dije que fueras, háblale al del banco que te eche la mano, a ver, o háblale a la agencia que te perdone la deuda. Yo no te mandé a que hicieras eso, aquí nos lo está diciendo la palabra. Depende del corazón que nosotros tengamos. Yo en una ocasión preguntaba, bueno, y si yo quiero una camioneta grande, porque la verdad, miren, pues, en esa camioneta pues entran pocos y de repente hay que mover a la gente y una camioneta más grande para que entraran más personas. El anhelo del corazón es servir a Dios, o sea, para que sirva para andar a lo mejor moviendo a más personas, ¿no? Pero anteriormente yo decía, no, pues que quiero ese carro deportivo de 2 plazas que hasta 300 kilómetros por hora en esa autopista de Veracruz a Jalapa, así lo levanto. Imagínense. Y Dios me dijo, ¿para qué quieres un carro así? Como dijeran allá en el istmo, algo para tu cabeza, ¿para qué? Te vas a malmatar. Mira, ya si te matas tú, pues vienes para acá y yo vas a venir a rendir cuentas, pero si matas a alguien más, ¿para qué vas a condenarte al infierno? Y así es. A veces pedimos, pero no sabemos pedir. Y en muchas ocasiones Dios no permite también que sucedan las cosas, pero es por nuestro bien. Y eso nos lleva al tercer punto, o la voluntad decretiva de Dios. Otros la mencionan como voluntad declarativa, que es lo que declara Jesús, que es lo que declara Dios para nosotros. Pero realmente la palabra correcta es la voluntad decretiva. ¿Por qué la palabra correcta es decretiva? Porque son los decretos que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Ese es el tercer tipo de voluntad que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar con Efesios capítulo 1 versículo 5. Ok. ¿Para qué fuimos predestinados? Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito, fíjate, según el buen propósito de su voluntad. Él nos creó. ¿Cuál es el origen de que Dios nos haya creado a todos y cada uno? Que haya mandado primero que nada al Señor Jesucristo, que haya muerto obviamente, que haya sido crucificado, que haya sido resucitado y que haya subido a la diestra del Padre. ¿Cuál es la predestinación que hubo en que Jesús viniera? Él sabía que iba a morir, ya lo sabía. Él sabía que iba a resucitar, ya lo sabía. Y él sabía que iba a ascender con su Padre, ya lo sabía. Y Dios también lo sabía. Ya se había decretado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Ya se había dicho, esa es la voluntad decretiva que Dios tiene. Ya se sabe desde antes lo que iba a pasar. Dios ya sabía con todos y cada uno de nosotros lo que iba a hacer. ¿Qué día íbamos a venir? ¿Qué día íbamos a faltar? ¿Qué día íbamos a poner un pretexto? ¿Qué día no íbamos a poner pretexto? ¿Qué día íbamos a abandonar la iglesia? ¿Qué día íbamos a regresar a la iglesia? Él ya lo sabía,
¿Por qué? Porque son decretos de parte de Él. Y acuérdense que dice la palabra que desde antes que naciéramos, Él ya sabía hasta el número de cabellos que íbamos a tener todos y cada uno de nosotros. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Esto es lo que Dios hará que ocurra. Esta es la voluntad decretiva. Lo que Dios hará que ocurra en todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver un ejemplo en Génesis 1:3. En Génesis 1:3, ¿qué nos dice? Que dijo Dios, hágase la luz. Y la luz llegó a existir, la luz se hizo. ¿Creen ustedes que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque Él creó, ¿qué? Los cielos. Acuérdense, los cielos. Acuérdense que hay 3 cielos. Cuando leemos esta palabra, los cielos, son 3 cielos los que hay. Es la atmósfera, la estratosfera y el cielo donde se encuentra Dios con Jesús. Exactamente, el tercer cielo. Por eso dice, creó los cielos cuando nosotros llegamos a ver la Biblia. Y la tierra, una sola tierra, que es donde nosotros estamos viviendo. Entonces, Él tiene el poder y el decreto para que lo que Él diga se cumpla en nuestras vidas. Y Él creó todo lo que nosotros vemos, fue creado de lo que no se veía, fue creado para que nosotros vivamos. Entonces, yo creo que sí, Él tiene la voluntad de querer hacer las cosas a través de sus decretos. Y para ir cerrando, vamos a ver un punto que es muy, muy, muy importante. En Lucas 22, versículo 42. Y aquí vamos a ver cuando se acercaba el momento en que Jesús iba a ser entregado y crucificado. Y esto realmente es un tema, es un poco duro. Dice, Padre, si quieres, fíjate, le habla a Dios. Jesús aquí le está hablando a Dios, es Jesús. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Sabemos que ya el pastor nos ha hablado de esta copa, que es la copa de la ira. ¿Por qué la copa de la ira? No porque Jesús haya pecado, sino porque se iba a llevar ahí el pecado de todos nosotros. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Aquí nos está diciendo que no se cumpla mi voluntad. Era el mismo Jesús y Él sabía lo que venía para Él. Y Él decía, Padre, si se puede, pues le sacamos vuelta, ¿no? Para no pasar por ese camino. Pero ¿sabes qué? Si es necesario que se tenga que hacer, adelante. ¿Y a qué nos lleva eso, familia? Que hay ocasiones en que el anhelo o el corazón de todos y cada uno de nosotros es que probablemente alguna persona que esté enferma sane. Y eso es lo que nosotros queremos. Y ese es el anhelo que hay en nuestro corazón. Pero en ocasiones la voluntad que nosotros tenemos está en conflicto con la de Dios. Porque muchas veces oramos por una persona para que sane. Y Dios dice, ¿sabes qué? No te puedo cumplir ese deseo. No puedo hacer tu voluntad. Se tiene que hacer la mía. Y desgraciadamente esa persona para nosotros en lo natural fallece. Pero ¿saben qué? Dios tiene un mejor propósito. Su voluntad, exactamente. Y por eso pasa. Pero nosotros muchas veces no logramos entender, no logramos comprender cuán grande es Dios. Y repetimos muchas veces que se haga tu voluntad. Y nosotros sabemos que la voluntad de Dios, Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué cuando sucede algo como eso no damos gracias? ¿Por qué no le agradecemos? Porque a veces, aún conociendo de Dios, de Jesús, le reclamamos. Cuando Él está haciendo su voluntad y nosotros estamos diciéndole que se haga su voluntad, y cuando se cumple su voluntad no nos gusta. Muchas veces pedimos paz, pero en ocasiones no hay paz. Hay noches en vela. Pero es la voluntad de Dios. O cuando pedimos, estamos afanados por algo que queremos y queremos conseguirlo, cueste lo que cueste. Y Dios nos dice, no es el momento, hijo, no es para bien. Pero nosotros vemos, buscamos y hacemos cosas incorrectas por obtenerlo. Esa no es la voluntad de Dios.
Dios tiene planes especiales y maravillosos para todos y cada uno de nosotros. Pero para eso también hay un tiempo. No puede ser en el tiempo en el cual nosotros querramos. Tenemos que ajustarnos a la voluntad de Él. Y si la voluntad de Él es que alguien sane, Él va a sanar. Si la voluntad de Él es que alguien parta a su presencia, Él va a partir a su presencia. No va a ser lo que nosotros querramos. Pero en ocasiones nos cuesta trabajo aceptar la voluntad de Dios. Yo por eso les invito que cuando nosotros hagamos esta oración, estemos conscientes de que le estamos diciendo a Dios: Padre, haz lo que tú creas mejor para mi vida. Haz lo que tú creas mejor para mi familia. Haz lo mejor que tú creas mejor para mis hijos. Haz lo que tú creas mejor para mis padres. ¿Cuántas veces en este año hemos pasado momentos de enfermedad, de fragilidad con nuestros familiares? Yo lo viví con mi hermana, con mi esposa, con mi padre. Ellos lo vivieron conmigo. Y Dios tuvo la última voluntad. El pastor, la pastora, ¿cuántos momentos han pasado una dificultad en cuanto a nuestra salud? Pero se tiene que hacer su voluntad y nosotros tenemos que aceptar esa voluntad. ¿Por qué? Porque Él ya sabe los días que nosotros tenemos en esta tierra. No nos va a dar un día más ni nos va a dar un día menos. Va a ser lo que Él crea que es correcto y lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Yo hace muchos años fallece el papá de mi mamá, mi abuelo materno, y mi mamá nada más tenía un solo hermano, y al año que fallece mi abuelo, fallece su hermano, fallece mi tío. Y mi mamá en un principio decía: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te llevaste a mi papá? Y lo que muchos decimos, ¿no? Hay tanta gente en la calle, vagabundos que no tienen un hogar, que no tiene quien los cuide, que no tiene quien los quiera. ¿Por qué no te llevaste a uno de ellos? ¿Por qué te llevaste a mi papá? Y al año fallece su hermano, fallece mi tío. Y en ese momento dice mi mamá, dice, ahora comprendo, dice que Dios tenía que llevarse primero a mi papá y que después se llevara a mi hermano. Porque si se hubiera llevado primero a mi hermano, mi papá hubiera sufrido mucho. Entonces, en ocasiones no sabemos por qué pasan las cosas, pero si nosotros confiamos y tenemos fe en Jesús, sabemos que lo que vaya a pasar en nuestra vida va a ser para bien. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Y no es algo trillado el decirlo, de que hoy estamos vivos y mañana no. No es algo trillado, es la verdad. Y esa verdad es la que nosotros tenemos que llevar al mundo. Esa es la verdad la cual nosotros tenemos que llevar. Que Jesús vivió, que Jesús dejó preceptos, que Jesús dejó su voluntad plasmada en un testamento. Y ese testamento es nuestra Biblia, es la palabra de Él, de lo que Él fue. Ahí está el testigo y ahí está el testimonio de quién fue Jesús cuando estuvo en la tierra. Y cuando nosotros, familia, cuando nosotros vayamos aceptando la voluntad de Dios, es cuando nosotros vayamos creciendo espiritualmente y vayamos incrementando nuestra fe y aceptando que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor que va a haber en nuestra vida. No nuestros planes, sino lo que Él tiene. ¿Para qué? Para no caer en conflicto con la buena voluntad de Dios y hacer la voluntad que nosotros queremos. Si nosotros vemos en Apocalipsis, Dios va a establecer su reino. Va a llegar su reino aquí a la tierra en algún momento. Esa es la voluntad decretiva. Ya está declarado y puesto en la palabra. Que en algún momento, cuando Jesús vuelva a venir a esta tierra, Él va a traer su reino para acá. Y nos va a llevar a los que hayamos confiado, creído y declarado que Él es nuestro Señor y Salvador. De eso no tengan ninguna duda. No tengan ninguna duda. Así va a ser, porque lo hemos aceptado en nuestro corazón, porque lo hemos declarado con nuestra boca. Pero ¿cuál es la invitación de parte de Dios el día de hoy? Es que ustedes sigan incrementando su fe para que podamos aceptar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra oración, a través del ayuno, a través de venir a escuchar su palabra, a través
de que Él nos hable cuando nosotros leamos su palabra. Esa es la manera. Y si tienen ustedes alguna duda, podemos buscar en la Biblia. Él nos va a dar qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo Él quiere que vivamos, cómo no quiere que vivamos. Y vamos a encontrar realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. A nosotros nos toca elegir, pero yo elijo que se haga su voluntad. Amén. Amén. Perfecto. ¿Me puedes ayudar, Yasuri, con la administración, por favor? Dénselo. Si se lo van a dar, dénselo fuerte. No es para mí, es para Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es confiar en la buena voluntad de Dios. Aceptemos y creamos, como dice la palabra, que Él mandó a su Hijo por amor, que Él fue crucificado, que Él fue muerto, pero que Él también fue resucitado. ¿Fue resucitado para qué? Para el perdón y salvación de todos y cada uno de nosotros. Acéptenlo y hagamos la voluntad de Dios. Amén. Y adorémosle como va a ser cuando estemos realmente en el cielo. Cuando ese cielo venga para acá, lo único que vamos a hacer es adorarlo. Yo les invito a que se pongan de pie, reflexionen en esta palabra y adorémosle. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.